Historia real de esta abuela. Encontré gemelas en la selva y mi vida cambió por completo. Elena, con su cabello plateado y ojos que parecían refugiar la sabiduría de muchos años, era conocida en el pequeño pueblo de San Pedro, en el norte de Argentina, como la abuela dulce que siempre ayudaba a los ancianos. Sin embargo, tras esa fachada amable, su corazón cargaba un tormento que la sociedad nunca alcanzó a comprender. Después de una vida de cuidar de otros, se sentía atrapada en la rutina, sin un propósito que la llenara. Esa sensación, como un frío viento en su pecho, la llevó a tomar una decisión inesperada: aventurarse a la selva amazónica. Los rumores sobre la remota jungla eran tan intensos como las historias que contaban sus habitantes. Hombres y mujeres sabios hablaban de criaturas místicas, árboles que susurraban secretos y ríos que curaban las heridas del alma. Con cada paso que daba hacia la inmensa vegetación, Elena sentía que el aire se tornaba más pesado, como si la selva la observase, la invitase a entrar en su abrazo verde. La adrenalina pulsaba por sus venas, casi inquietante. Mientras avanzaba, notó un brillo que resplandecía entre las hojas. Se acercó con curiosidad y, en un claro bañado por la luz del sol, dio con un asombroso descubrimiento: dos gemelas, luz y sol. Eran tan idénticas que parecía que la naturaleza misma las había moldeado con un mismo aliento. Su piel, brillante como la miel, y sus ojos, profundos como el océano, poseían una pureza que resonaba en el corazón de Elena. Sin embargo, a medida que se acercaba, una sombra del pasado emergió en su mente, el recuerdo de una tragedia que había marcado su vida para siempre. Luz y Sol eran parte de una tribu que guardaba un antiguo secreto sobre cómo estaban conectadas con la naturaleza, un poder que iba más allá de lo que Elena podía comprender. La alegría que sentía al contemplarlas se entrelazaba con el miedo a abrir viejas heridas. De pronto, el susurro de la selva fue interrumpido por el sonido de motores. Un comerciante de arte precolombino, astuto y codicioso, había llegado al pueblo con la intención de apoderarse de las gemelas, convencido de que su extraño poder podría enriquecerlo. Elena sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La vida tranquila, que tanto deseaba, se desmoronaba ante la inminente amenaza. Estaría dispuesta a arriesgar su propia seguridad por proteger a esas niñas angelicales. En el fragor de esa lucha interna, Elena entendió que cada paso que daba la acercaba a una verdad profunda. Para salvar a Luz y Sol, tendría que enfrentar su soledad y los fantasmas que la acechaban. Mientras el sol se ocultaba tras las copas de los árboles, una inquietante revelación emergía de la selva. Una pregunta latía en su mente. ¿Podría Elena abrazar la esperanza y convertirse en la guardiana de ese antiguo poder? El futuro se tornaba incierto, las sombras del miedo se alzaban. Con el comerciante al acecho, el camino de Elena solo empezaba a desenredarse. ¿Qué nuevas desgarradoras decisiones tendría que tomar para proteger a las gemelas? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, interactuemos. Mientras el sol se ocultaba tras las copas de los árboles, Elena sentía un nudo en el estómago. La idea de que la vida de las gemelas, tan pura y luminosa, estuviera en peligro le causaba una angustia insoportable. Sin embargo, justo cuando decidió que debía actuar y protegerlas, un grito desgarrador rompió la calma de la selva. «No, déjalas en paz», gritó Elena, mirando hacia donde el sonido había retumbado. La bruma espesa se disolvió momentáneamente para revelar la figura del comerciante, un hombre corpulento con una sonrisa retorcida. A su lado, un grupo de hombres armados rodeaba a Luz y Sol, sus ojos grandes y asustados miraban implorantes. Era una escena que atravesó el corazón de Elena como un puñal. Pero, en ese instante de caos, algo inesperado ocurrió. De la nada, un torrente de luz brotó del suelo donde las gemelas estaban paradas. Elena saltó hacia adelante, sintiendo una energía extraña, como si una fuerza ancestral la estuviera llamando. Y cuando tocó esta luz resplandeciente, un estallido de visiones inundó su mente. Elena vio su pasado, su juventud, las decisiones que la llevaron hasta aquí. Pero había algo más, algo sombrío. Un murmullo creciente llenó el aire, y en un giro shocking, Elena comprendió que las gemelas no eran solo seres inocentes. Eran las guardianas de un poder ancestral oculto, un vínculo con la naturaleza que ahora dependía de su protección.
Pero, más importante aún, Elena vio un rostro entre las visiones. El del comerciante, aunque mucho más joven, y se dio cuenta de que no era un extraño, era su hermano perdido, Nicolás. Un escalofrío recorrió su espalda. Nunca había hablado de él, de cómo había desaparecido años atrás. La vida de Elena había estado marcada por esa ausencia, por ese dolor que había creído superado. Y aquí estaba, frente a ella, buscando algo que ahora comprendía que era mucho más que unas gemelas. Nicolás no solo quería riquezas, quería el poder que emanaba de luz y sol. Elena se sintió ahogada por una mezcla de traición y miedo. ¿Cómo pudo él convertirse en el villano de esta historia? Ante sus ojos, el hermano que había amado desaparecía para revelar a un hombre consumido por la avaricia. La selva, que antes le parecía cálida y acogedora, ahora se tornaba oscura y amenazante, un entorno hostil que esperaba el desenlace de esta confrontación. Ella sintió el sudor frío resbalando por su frente. No solo estaba en juego la vida de las gemelas, sino también su propio pasado, una verdad devastadora que podría destruirla. Ante la abrumadora urgencia de rescatar a Luz y Sol, la voz incide de su alma surgió fuerte. Debía enfrentar a Nicolás. Con el corazón latiendo con rabia y vulnerabilidad, tomó una decisión. «No te las llevarás», gritó avanzando con determinación. Pero a medida que se acercaba, el aire se volvió denso, casi irrespirable. Las miradas de los hombres se vuelven hacia ella, desconcertadas. Mientras se preparaba para el enfrentamiento, la selva susurraba advertencias, y en ese instante crucial, una sombra tumultuosa comenzó a elevarse detrás de Elena. Era como si el propio suelo se dividiera, revelando secretos guardados por el tiempo. Un eco ancestral resonaba, una advertencia. El pasado siempre regresa. Rugió una voz profunda desde la oscuridad. El alma de Elena se detuvo en ese momento. ¿Qué significaba eso? La batalla por salvar a las gemelas apenas comenzaba, y todo a su alrededor amenazaba con desmoronarse. Podría enfrentar a su hermano y, al mismo tiempo, descubrir los secretos enterrados de su propia historia. Las preguntas pululaban en su mente, pero la avidez de Nicolás fulminaba cualquier atisbo de duda. ¿Qué revelaciones aún la guardaban? En la densa oscuridad de la selva, el destino de Elena y las gemelas quedaba en un hilo, y el verdadero horror apenas comenzaba a desvelarse. Elena, con el corazón latiendo con fuerza y una mezcla de temor y determinación, se encontraba frente a su hermano, Nicolás. La selva parecía contener la respiración, y todo lo que había a su alrededor se desvanecía, dejando solo ese instante lleno de tensión. «Detente», gritó a Nicolás, su voz resonando como un eco entre los árboles, pero él solo se rió, una risa fría que le heló la sangre. «No sabes lo que dices, hermana. El poder que tienes ante ti es algo que solo unos pocos han tocado». Su mirada brillaba de avaricia. «¿Realmente protegerás a esas gemelas en lugar de unirte a mí?» Elena sintió cómo el aire se drenaba de su pecho. La traición era como un veneno que la consumía. No solo tenía que luchar por las gemelas, estaba luchando por el recuerdo de un hermano que había amado. ¿Qué había pasado con Nicolás? ¿Cómo se había convertido en esta figura oscura? A su lado, Luz y Sol estaban paralizadas por el miedo, sus ojos reflejaban una mezcla de esperanza y desesperación. En ese instante de caos, un fuerte estruendo sacudió la selva. Todos se detuvieron. El sonido era como un rugido de la tierra misma. Sin previo aviso, el suelo tembló bajo sus pies. ¿Qué está pasando?», murmuró uno de los hombres armados, mirándose unos a otros con inquietud. Antes de que pudieran asimilarlo, un torrente de tierra y hojas voló en el aire, sacudiendo la calma de la selva. Y entonces, de la maleza apareció una figura imponente. Era una gigantesca serpiente con escamas que brillaban como el oro, deslizándose rápidamente hacia ellos. Sus ojos, de un verde brillante, parecían centellear con un poder antiguo, fijándose en las gemelas. «No», gritó Nicolás, retrocediendo mientras el pánico se apoderaba de su rostro. «Eso no puede ser». La serpiente se movía con gracia, pero su presencia era aterradora. Elena sintió que la energía del lugar cambiaba de nuevo, como si la propia selva hubiera respondido a la amenaza inminente. Era obvio que esa criatura estaba allí para proteger a Luz y Sol, como un guardián de secretos olvidados. Pero sus ojos estaban fijos en Nicolás, y el temor se apoderó de ella al darse cuenta de que la conexión entre ellos no era solo con las gemelas, sino con algo más profundo. El suelo comenzó a resquebrajarse, y una voz resonó, graves y temibles, como un trueno en el horizonte. «Nicolás, el legado de la sangre nunca se puede escapar. El poder que buscas es más grande de lo que imaginas, y su precio será tu destrucción». Las palabras retumbaron en el aire, y Elena sintió un nudo en el estómago. Su hermano se había dejado consumir por su ambición, pero ahora se enfrentaba a un antiguo castigo que lo perseguiría para siempre. La realidad comenzó a fragmentarse, revelando dibujos en la tierra,
imágenes de su infancia, momentos felices, pero también sombras que hablaban de un oscuro destino. La serpiente giró su cabeza, como si quisiera hablarle, invitándola a comprender. En ese instante, Elena entendió que lo que había creído saber sobre su familia y su propia historia no era más que la punta del iceberg. Un torrente de recuerdos olvidados emergió, revelando una conexión con el poder de la selva, con un legado que había sido traicionado. El miedo de Nicolás se intensificó, ahora era un hombre asediado por el horror de su propio deseo, y en ese caos un grito desgarrador de luz resonó en sus oídos. No, no quiero que se lo lleve. Fue un momento de absoluta desesperación y revelación. Elena comprendió que su protección era más que un acto de amor, era su destino. La selva comenzó a moverse y con ella las relaciones cambiaron. En un giro inesperado, Nicolás, consumido por su propia avaricia, ya no era solo un hermano perdido. Se había convertido en el enemigo. Elena miró a la serpiente y en sus ojos vio la posibilidad. La luz que emanaba de las gemelas parecía fusionarse con la energía ancestral del lugar. Pero, con cada segundo que pasaba, el peligro crecía. ¿Podría realmente enfrentarse a su hermano y salvar a las gemelas al mismo tiempo? Y cuando pensaba que las respuestas estaban al alcance, la selva mostró su verdadero rostro. Un movimiento violento en la maleza, y de repente, desde el fondo oscuro, algo más emergió. Una corriente oscura de energía, un poder aún sin identificar que comenzó a envolver a todos. Elena sintió el temor y la curiosidad entrelazados, mientras se preguntaba quién o qué era esa nueva amenaza, y cuál sería su auténtico papel en esta antigua lucha. ¿Estaba a punto de perderlo todo, o era solo el comienzo de una revelación aún más impactante? La selva no tenía respuestas, solo preguntas, y su destino pendía en un hilo. Elena sentía cómo la densa atmósfera de la selva se podía cortar con un cuchillo. Allí estaba, frente a su hermano, su corazón latiendo con fuerza y el miedo corriendo por sus venas. La enorme serpiente brillaba a su alrededor, una criatura de leyenda, y lo que antes había sido solo una lucha por las gemelas ahora se transformaba en una batalla por su propia alma. Una ira profunda se agolpaba en el pecho de Nicolás. La avaricia y la desesperación iluminaban su mirada, y Elena podía sentir que el suelo temblaba bajo sus pies. Pero justo cuando todo parecía que iba a estallar, un rugido ensordecedor salió de la serpiente. El aire vibró. Una explosión de luz brotó de luz y sol, y Elena se sintió atrapada entre la magia de la selva y la oscuridad que emanaba de su hermano. Suficiente, gritó, intentando retener el caos, pero su voz se perdió en el alboroto de la naturaleza. En ese momento, una sombra oscura descendió del cielo. Desde las copas de los árboles, como una flecha disparada, un rayo de luz desgarró el aire. El impulso fue instantáneo y devastador. La selva, que había sido su refugio, ahora se convirtió en un campo de batalla. La energía ancestral se desbordó. Elena vio cómo esa sombra se materializaba en la figura de la madre de las gemelas, pero no era solo eso. Su rostro se tornó familiar, y Elena sintió que el frío le recorriera el cuerpo. Era su madre, que había desaparecido muchos años atrás, envuelta en el misterio que había marcado su vida. «Madre», gritó, el nombre saliendo de sus labios como un lamento. La madre de Elena se plantó firme en el centro del claro, sus ojos reflejaban tristeza y poder. Era evidente que había estado observando todo este tiempo, esperando el momento adecuado para intervenir. Las gemelas gritaron asombradas, y Nicolás retrocedió, el horror reflejado en su rostro. La serpiente se enroscó a su alrededor como un vigilante, lista para atacar. «Has traído la oscuridad a nuestra familia, Nicolás. Has olvidado tu verdadero legado, lo que realmente significa nuestra sangre». La voz de su madre era profunda, resonante, sin rastro de odio, solo una tristeza infinita. Elena sentía el nudo en su garganta hacerse más fuerte. De repente, todo tomó sentido. Nicolás siempre había sido celoso y ambicioso, pero su madre, al igual que él, había sucumbido a la fuerza del poder que emanaba de la selva. La verdad comenzó a revelarse. Su madre no solo había desaparecido, Asterisco había elegido desaparecer Asterisco después de hacer un pacto oscuro, dejando a sus hijos a merced de sus propias decisiones. «No puede ser», Nicolás murmuró como un niño acorralado. «Calla», exclamó su madre, desatando una oleada de energía que visualmente separó a los tres. «Esto no es solo un juego, Nicolás. Las gemelas son la clave para equilibrar lo que has deshecho». En ese preciso instante, algo estalló dentro de Elena. Fue un destello de claridad tan intenso que la llenó de energía. Su madre, la mujer que había perdido, era, en efecto, la figura central de toda esta batalla. La selva, las gemelas, su hermano. Todo estaba conectado, como un rompecabezas en el que cada pieza revelaba un secreto doloroso que había guardado durante años. Y ahí, en medio del caos reinante, algo se rompió.
La conexión entre ellos era más profunda de lo que jamás había imaginado. En un giro que le heló la sangre, Elena entendió que el poder que habían buscado no se trataba solo de riquezas o ambición. Era sobre asterisco algo más oscuro asterisco, algo que ahora incendiaba nuevamente su familia. Nicolás, abrumado por el peso de la revelación, empezó a murmurar palabras de invocación. La serpiente lo miraba y de repente la atmósfera se tornó aún más pesada. Elena podía sentir que el aire se llenaba de electricidad. Una luz deslumbrante surgió de las gemelas y de su madre, pero mientras el vínculo parecía fortalecerse, en un chisporroteo inesperado, un grito desgarrador atravesó la selva. El legado debe ser reclamado, rugió otro ser, uno que había permanecido oculto en la penumbra. Elena sintió un sudor frío recorrer su espalda. Entonces, la selva se sacudió con una energía incontrolable, un peso que parecía aplastarlo todo. La tierra comenzó a abrirse. El abismo reveló un escenario aterrador que desdibujaba la realidad que creían conocer. Elena sintió la desesperación inundarla. Estaban realmente listos para enfrentar lo que se revelaba. Las luces entre los árboles empezaron a danzar, como si presagiara el final de todo. Y así, con la fe y la esperanza temblando en su pecho, Elena supo que estaban a las puertas de un desenlace que cambiaría su historia para siempre. Elena sentía cómo el peso del universo caía sobre sus hombros. Todo en la selva vibraba, se sentía una energía imparable, un caos a punto de estallar. Pero antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, las luces que emanaban de luz y sol comenzaron a aunar poderes, iluminando el claro con una intensidad cegadora. De repente, la sombra oscura que había surgido con las gemelas comenzó a transformarse. Un viento helado sopló entre los árboles, creando un torbellino a su alrededor. La figura que antes parecía familiar se tornó borrosa y cambió de forma. Elena lanzó un grito, sintiendo su corazón desbocarse. No podía entender lo que estaba viendo. La serpiente, que antes parecía ser una protectora, ahora se retorcía de un modo extraño, como si estuviera perdiendo su forma. Nicolás retrocedió aterrorizado. Los hombres armados, paralizados, miraban la escena con miedo palpable. «Detente», gritó Elena, extendiendo un brazo hacia su hermano mientras una ola de energía envolvía el claro. Pero era demasiado tarde. Un estruendo seco resonó y del centro del torbellino emergió una figura gigante, una mujer ante ellos, con un aura resplandeciente. Su cabello brillaba como fuego y su mirada poseía una mezcla de tristeza y autoridad. Cuando habló, su voz resonó como truenos, haciendo que el aire temblara. «Soy la guardiana de la selva, y he venido a reencontrarme con lo que se ha perdido». Su mirada se centró en Elena y Nicolás. La sangre no solo se rige por la familia, sino por las elecciones que hacemos y por las consecuencias. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era como si esa figura conociera todos sus secretos, las dudas y miedos que había ocultado. De repente, la guardiana giró su rostro hacia luz y sol, y las gemelas, aún temerosas, comenzaron a llorar. «¡Mamá!», gritaron al unísono, extendiendo sus pequeñas manos hacia ella. Pero, en un giro devastador, la guardiana sonrió, pero no era la sonrisa que querían ver. «No soy su madre». Hizo una pausa. «Soy su verdadera abuela». El mundo de Elena se desmoronó, las piezas del rompecabezas finalmente encajaron, pero no como esperaba, y el horror surgió de su garganta. Nicolás quedó paralizado, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. La mujer que se había presentado podría muy bien ser la creadora del tormento que había vivido su familia. La selva comenzó a oscilar peligrosamente, y la oscuridad pareció engullir todo a su alrededor. Una ola de energía cubrió a todos, y Elena sintió un nudo en la garganta. La revelación fue aplastante. En ese instante, comprendió que la conexión entre ellos no era solo un legado, era una maldición que había resecado sus vidas y sus elecciones. «Todo lo que has hecho, Nicolás, ha sido en nombre de un poder que no comprendes», dijo la guardiana, su voz profunda. «Tu ambición no solo destruirá, cambiará la historia de nuestra sangre para siempre». Las palabras golpearon a Nicolás como un martillo. Su ambición palideció ante la verdad, y los gritos de luz y sol se mezclaron con el eco de la selva, que crujía y daba vueltas, preparando a todos para un desenlace aterrador. Elena miró a su hermano y entre el caos vio su rostro descomponerse. En su desesperación él procuró entender: «¿Tú sabías esto? ¿Tú sabías que eran nuestras hijas?». Elena, con su corazón roto, no sabía qué responder. Las revelaciones flotaban en el aire, mientras la angustia crecía cada vez más. ¿Era culpa suya toda esta tragedia? ¿Era realmente la madre de esas gemelas que llevaban el peso del legado de su familia, o eran simples peones en un juego de oscuridad? Las luces comenzaron a desvanecerse mientras el viento rugía, llevándose consigo las esperanzas de una salvación.
De repente, la selva rugió y una corriente de magia antigua los envolvió a todos. Elena sintió que el estruendo se incrementaba. Las sombras danzaban ante sus ojos y los ecos de historias olvidadas retumbaban en su mente. En ese momento, comprendió que el conflicto apenas comenzaba. ¿Qué más misterios escondía su historia? ¿Qué destino les aguardaba, ahora que todo había cobrado sentido y todo podía desmoronarse? Con el corazón latiendo a 1000 por hora y un abismo de temor y ansiedad ante ella, solo pudo pensar en una cosa: cómo iban a salir de esto con su vida y el destino de las gemelas a salvo. La oscuridad se cernía más y más, pero y en su interior, una chispa de resistencia surgió. Sería suficiente para cambiar el rumbo de su historia. Elena sentía cómo el aire zumbaba a su alrededor, lleno de una energía que pulsaba como un corazón desbocado. La guardiana de la selva, aún con el rostro familiar de su madre, irradiaba poder y tristeza. Los ecos de su revelación resonaban en su mente. Las gemelas eran su familia, su sangre, y ahora una oscura conexión los ataba más allá de sus deseos. Pero de repente, un grito desgarrador cortó la tensión. «Mamá, ayúdanos», imploraron Luz y Sol, extendiendo sus pequeñas manos hacia la figura de la guardiana. Sin embargo, la guardiana parecía ignorarlas, su mirada fija en el abismo que se abría a los pies de Nicolás. La serpiente se contorsionaba, como if iniciara un ritual, pero justo cuando parecía que todo iba a estallar en un caos de luz y sombras, un rugido ensordecedor emergió de las profundidades. El suelo tembló violentamente. Elena se dejó caer de rodillas, su corazón se detuvo mientras la selva parecía gritar. Algo colosal estaba despertando y no podían detenerlo. Y en ese instante el suelo se rasgó con un estruendo aterrador, dejando al descubierto un oscuro y profundo vacío. «Es un portal», gritó Nicolás horrorizado. «No puede ser». Un tamborileo sordo emergió del abismo, sacudiendo hasta los cimientos de sus almas. El aire se volvió gélido y una sombra emergió, una figura alargada, oscura, que parecía absorber la luz misma. Era un ser envuelto en lo desconocido, con un aura corrupta que hacía que la selva se estremeciera de miedo. «Soy el legado de la oscuridad», dijo la figura, su voz resonando como un trueno. Era como un eco tangible, que hacía temblar incluso al acero de las armas entre los hombres armados. Elena sintió cómo le fallaban las piernas. Ese ser no era solo una criatura. Era un guardián de la oscuridad, un ser que había estado esperando su momento. Nicolás y su madre se miraron, el horror reflejado en sus ojos, y el sudor frío recorrió la espalda de Elena al comprender lo que significaba. Todo lo que había creído, todo lo que conocía, estaba a punto de desmoronarse. «¿Qué haces aquí?», preguntó la guardiana, su voz firme pero temblorosa, una lucha interna asomando en sus ojos. «Te creía atrapado en las sombras, encerrado. No estoy atrapado. Estoy aquí para reclamar lo que es mío». El ser sonrió, y en esa sonrisa, Elena vio una malicia que le heló la sangre. Las gemelas son la clave para abrir la puerta y alcanzar el verdadero poder. La sangre de la familia, mezclada con las sombras, será imparable. Nicolás, desorientado, se volvió hacia su madre. Todo sucedía tan rápido que su mente trataba de procesar. «¿Por qué? ¿Por qué no me dijiste nada?». Los gritos de su hermano resonaron en el aire. Entonces, en un giro desgarrador, la guardiana miró a su hijo y habló con una brutal honestidad, porque nunca fue solo un pacto, era un sacrificio. Un juego que no solo se rige por la ambición. La figura oscura se rió, una risa escalofriante que reverberó por la selva. «Exactamente. Tu madre eligió su camino hace mucho tiempo y ahora está atrapada entre sus decisiones. Ellas son, efectivamente, el legado que puede liberarnos o destruirnos». Elena sintió que sus pulmones se cerraban, la confusión era ensordecedora. ¿Acaso todo lo vivido había sido un juego de sombras en el que cada uno de ellos era una simple pieza? En ese momento, un destello iluminó el claro. Las gemelas, con sus ojos brillando como estrellas, comenzaron a levitar, rodeadas por la luz ancestral de la selva. Pero no estaban en peligro, algo estaba despertando en ellas. «No, no lo hagan», gritó Elena, impulsándose hacia adelante. «La elección no es tuya, Elena». «La sangre llama», respondió la figura oscura, y sus ojos se fijaron en las gemelas como si fueran un único trofeo. Pero algo más estaba ocurriendo. Desde el profundo abismo, una energía opresiva comenzó a arremolinarse, y el rostro de Elena se iluminó por un instante de claridad aterradora. Aquella figura oscura no era un enemigo, era parte de su propia historia familiar, una sombra que había vuelto para reclamar lo que le pertenecía. El caos reinante pareció detenerse un segundo, y llegó ese instante de silenciosa comprensión. La verdad de sus vidas, una historia de traiciones y elecciones equivocadas, había empezado a reescribirse. Y lo peor estaba por venir. Elena se sintió perdida entre las luces y las sombras, entre la vida y la muerte, y se preguntó,
podría enfrentar su destino en este nuevo oscuro juego que apenas comenzaba. Todo pendía de un hilo, y el abismo no solo había abierto una puerta, había desatado el verdadero horror que acechaba en su interior. Elena sintió la presión en su pecho aumentar, como si toda la selva estuviera conteniendo la respiración, esperando lo que vendría. La figura oscura que emergía del abismo parecía alimentarse de su miedo, convirtiendo el aire en algo pesado y opresivo. Las gemelas, iluminadas por la luz ancestral, comenzaron a temblar, pero su luz no flaqueaba, brillando intensamente. No, gritó Elena, desesperada, tratando de abrirse paso entre el caos. Su voz resonó, pero la figura oscura solo sonrió. Su mirada penetrante parecía ver a través de ella, desnudando sus miedos más profundos. Las gemelas son el legado que pretendo reclamar, anunció con un tono que resonó como el trueno, la sangre que corre por sus venas y las de ustedes. Es el poder que necesito. Esa revelación hizo que Elena sintiera como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies, que quería decir con legado, las gemelas eran solo niñas. Pero en su interior una voz surgió, cuanto más sabía sobre su familia, no se las llevas, gritó Nicolás atrayendo la atención del ser oscuro, pero su voz temblaba de miedo. El horror individual compartido estaba a punto de culminar. De repente, la selva retumbó de nuevo, y el brillo de las gemelas parpadeó, como respuestas a las palabras del hombre sombrío. Pero fue entonces cuando ocurrió. Una explosión de luz brotó de las gemelas, iluminando la noche con un destello que atravesó la negrura. En el centro de la tormenta de energía se reveló una imagen, un recuerdo antiguo que hizo que todos retrocedieran. Era un cuadro vibrante de Elena y su madre, riendo juntas en un campo, pero a su lado, un hombre extraño, con una apariencia familiar. La imagen giró, revelando al hermano que había estado perdido por tanto tiempo. La voz de la figura oscura se tornó más profunda, casi como si estuviera hablando un oscuro secreto. Ella fue quien permitió que se formara esta grieta. Su mirada se volvió hacia Elena con una intensidad feroz. Y tú, hija de la oscuridad, ahora debes elegir, aceptar tu herencia o perderlo todo. Elena sintió su mundo desmoronarse. El hombre que había visto en la imagen no era un extraño, era su padre, el hombre del que nunca había oído hablar. Sin entender por qué su madre había ocultado esto, sintió que todo lo que creía saber sobre su vida se desvanecía como el humo. No, respondió con una fe ciega, no puedo ser parte de esto, las gemelas son solo niñas. No deben sufrir las consecuencias de un legado oscuro. La figura oscura se burló de ella, pero el destino no es algo que elijas, es algo que se impone. Con un movimiento brusco, la figura alzó una mano y un torbellino de oscuridad se abalanzó hacia Elena. El deseo de devorarla gritaba en su interior. La serpiente se enroscó más cerca, como si se preparara para atacar. Elena cerró los ojos esperando lo peor, pero en el último instante resonó un grito estridente, una mezcla de angustia y poder. Era luz que se interpuso entre su madre y la sombra, no te la lleves. Su poderoso grito atravesó el aire, como si convocara la fuerza del cielo mismo. El efecto fue instantáneo. La luz de las gemelas estalló en una explosión que hizo que todos temblaran. Elena sintió que una conexión indescriptible la atravesaba. La selva parecía vibrar con energía, y con un inmenso destello, el entorno comenzó a retorcerse. La imagen cobró vida, multiplicándose más y más, hasta que una bruma espesa llenó todo el claro, y una serie de figuras emergieron. Eran figuras de su pasado, amigos, seres queridos, pero también figuras más oscuras y conocidas. Sus antiguos enemigos, representaciones de sus miedos. Cada uno parecía cómplice de una historia que nunca conoció por completo. La verdad, Elena, la voz de su madre resonó en la confusión. No puedes ignorar lo que está en tu sangre. No hay escapatoria, y así, en medio de la revelación, algo más impactante sucedió. La imagen de su madre, que había sido su faro, ahora se oscureció. La confesión que nunca esperó escuchar retumbó en su mente. Yo fui quien hizo el pacto, y ahora tú debes decidir entre la luz o la oscuridad. Elena sintió como si todo lo que conocía se desmoronara. Su madre había hecho un truco, había sido ella la responsable de esta cadena de dolor. El horror la consumía, y mientras todo giraba, se encontraba luchando contra un enemigo que había amado toda su vida. La selva grita, el caos se apodera de todo, y en medio de la tormenta de emociones y sombras, una pregunta latía en su mente. Había más secretos ocultos en la sangre que corría por sus venas. Las gemelas comenzaron a flotar, su luz brillando intensamente, demandando respuestas y reclamando su futuro. La selva rugía y a través de la tormenta estaba claro, la lucha apenas comenzaba. ¿Podría Elena salvar a Luz y Sol, a su madre, y a sí misma de una historia que había comenzado mucho antes de que ella lo hiciera? Las sombras comenzaron a tomar forma, listas para reclamar lo que les pertenecía. Y el verdadero horror apenas se asomaba en el horizonte.
Elena sintió como el peso del mundo se cernía sobre ella. La figura oscura se alzaba ante ellos, su sombra parecía tragarse toda la luz que emanaba de luz y sol. La verdad sobre su madre resonaba en su mente como un eco aterrador, pero al mismo tiempo, en sus entrañas brotaba el deseo de proteger a las gemelas. El caos estalló a su alrededor, cada grito de temor y desesperación reverberaba como un tambor en su pecho. Los ojos de Nicolás estaban fijos en la figura oscura, su expresión era de confusión y horror. ¿Quién eres?, preguntó, su voz temblando entre la incredulidad y el miedo. La respuesta llegó en un susurro profundo que sacudió el aire, un murmullo que se sentía más como una amenaza. Soy la trascendencia de lo que han perdido y de lo que han olvidado. Elena sintió que el suelo temblaba. Algo oscuro se cernía, y en ese instante, una ráfaga de viento arrastró hojas y polvo, creando un torbellino de caos. La serpiente se contorsionó, como si percibiera el peligro inminente, y las gemelas comenzaron a gritar, envolviendo el claro en un clamor de terror. Fue entonces cuando, como en un espectáculo digno de una pesadilla, la sombra se disipó, revelando no solo a su hermano, sino también a una figura que hizo que su corazón se detuviera. Un hombre que nunca había esperado ver. Nicolás, gritó Elena y la voz le falló. Ante ellos, un joven de rasgos familiares, con el mismo brillo en los ojos que su hermano, emergía entre la bruma. ¿Eres tú? Su voz era un susurro tembloroso, una mezcla de esperanza y terror. Pero no era solo un hermano perdido, era un reflejo de lo que Nicolás había sido antes de que la oscuridad lo consumiera. Elena, su mirada intensamente angustiada, se dirigió hacia ella. Déjalos ir, no entiendo cómo he llegado aquí. Elena sintió que el nudo en su garganta se intensificaba. Eres real, pero ¿cómo? No hay tiempo para explicaciones. La figura oscura interrumpió, su tono burlón despidiendo un escalofrío en su espalda. Estos lazos familiares nunca pueden ser cortados, ¿o creías que podían escapar? Las gemelas continuaban temblando, y su luz se tornaba inestable. El ser oscuro se reía, pero en sus ojos había desprecio y satisfacción. De repente, Nicolás, con una decisión desesperada, se lanzó hacia su doble como un instinto primitivo. Tú no eres él, tú eres parte de la oscuridad. Y al avanzar, un destello cegador salió disparado de las gemelas, iluminando todo el claro. La luz se intensificó hasta el punto de rasgar el velo de la oscuridad, un rayo brillante que atravesó la negrura. Pero en su interior, Elena sintió el pulso de la verdad, la energía vibrante de la selva resonando en su ser. La revelación se deslizó como un rayo a través de su mente. Este desconocido, más que ser una manifestación de su hermano, era el resultado del pacto que habían hecho sus padres, una mezcla de luces y sombras atrapadas en un ciclo interminable. No, gritó Elena, su voz sonando desgarradora, no puede ser real, pero la figura vaciló y la mirada de Nicolás mostraba confusión. En un instante, el pasillo oscuro del sacrificio se iluminó con una verdad insospechada. Lo que había sido solo un juego de sombras, ahora giraba hacia un escenario apocalíptico. La selva parecía llenarse de murmullos. Las gemelas, con su luz a punto de desvanecerse, comenzaron a fusionarse. La realidad se fragmentaba. Elena, ayúdame, gritó Nicolás, pero su voz se perdía en el clamor, y la verdad de sus vidas se alzaba entre los árboles, reclamando lo que había sido perdido. El ser oscuro se preparaba para reclamar a todos, y en su interior, Elena sabía que lo que estaba en juego era más que sus vidas. Era una agonía ancestral que había estado durmiendo en el corazón de la selva, una historia que requería un pago. De repente, la figura oscura se disolvió con una risa que retumbó en el aire. Cada elección, cada sacrificio, siempre estará en su sangre. La oscuridad nunca se alejará realmente. Elena sintió que la pesan en sus rodillas. Cuanto habían perdido, la revelación inundó su mente y dejó su corazón apretado. ¿Qué significa la luz cuando la sombra también era parte de ellos? El destino de las gemelas se sentía como un espejismo, algo brillante en medio de la oscuridad profunda. Solo el tiempo podría revelar la verdad. Una verdad desgarradora que los dejaría marcados para siempre. Elena sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, y en un instante su corazón se detuvo. El viento se alborotaba, y la figura oscura, cargada de malicia, se elevó. Con el eco de su risa resonando, la atmósfera se volvió insoportable. Lo que había creído que era un enfrentamiento por las gemelas ahora se desmoronaba ante sus ojos. Nicolás no, susurró cada palabra desgarrándose como cristal. Pero él, atrapado por la confusión, observaba cómo esa sombra absorbía la esperanza que había en el claro. ¿Quién eres realmente?, gritó Nicolás, su voz helada de terror y coraje. Pero el ser oscuro sonrió, un gesto que apenas escondía su satisfacción. Soy el eco de todo lo que han perdido, y lo que han olvidado, dijo, con una voz que retumbó como truenos en el cielo. Elena sintió que las piezas del rompecabezas de su vida comenzaban a encajar, pero ninguna historia tenía un final feliz.
La luz que brotaba de las gemelas parecía tambalearse y titubear. Las risas infantiles habían sido reemplazadas por gritos de dolor y confusión. La sombra se volvió deslumbrante, envolviendo a todos. Solo tienes que decidir quién te pertenece realmente. Susurró como si no solo se dirigiera a Nicolás, sino a todos ellos. Su mirada se detuvo en Elena, y el aire se tornó pesado, como si cada palabra pronunciada amenazara su sanidad. En un giro vertiginoso, sintió una conexión aguijoneante. Las visiones de su madre pasaron por su mente. La culpa, la traición, pero, sobre todo, la tristeza. Era la misma tristeza que ella había tratado de ocultar tras su amable fachada. El dolor se intensificó y algo dentro de ella comenzó a arder. No podía dejar que Nicolás cayera en la trampa. «No te las llevarás», gritó, aunque su propio miedo era palpable, resonando en su pecho. Pero en esa intensidad el ser oscuro simplemente rió. «Estas gemelas son el futuro, y tú, Elena, solo un obstáculo». Y en ese instante sucedió lo inesperado. La figura oscura levantó un brazo, y un rayo de luz naciente se abalanzó hacia las gemelas. Era una luz negra, como un veneno que se filtraba entre las raíces de la selva. Pero, en uno de esos instantes de luz, un estallido de energía surgió de luz y sol, como un segundo sol. La fuerza era incontrolable. Todo se tornó en un rayo de claridad que iluminó el claro, revelando a la figura que estaba detrás de la sombra. Era su madre, pero no la madre que conocía. Era otra, con una mirada profunda llena de amor y de tristeza. «Mamá». Elena no podía contener la incredulidad, pero las palabras falaban de poder, de la esencia misma de la selva. Entonces la sombra empezó a desvanecerse, como si la luz de su madre la consumiera. «Elena, yo». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero antes de que pudiera decir más, un trueno resonó y la selva retumbó. La madre de Elena no era solo su madre, sino un espíritu guardián de la selva, un legado vivo de poder ancestral. Se detuvo un instante y esa sombra despertó de nuevo, reconociendo el peligro. «No puedes escapar», gritó la figura feroz y llena de ira, y con un giro escalofriante lanzó una imagen desgarradora de su futuro. Y en esa visión no solo estaba Nicolás, sino Elena con un semblante oscuro, arrogante. Era ella, pero no era asterisco su asterisco asterisco ella asterisco. El horror se desbordó en un instante. Todo lo que había creído entender se disolvió en el caos de lo desconocido. Aquella podría ser ella si sucumbía a la oscuridad. La revelación fue devastadora. La luz de las gemelas brillaba con fuerza, pero esa luz ahora iluminaba verdades ocultas, secretos desgarradores que cambiaban el curso de la historia. El tiempo se paralizó. Las gemelas empezaron a fluir en un baile de luz que revelaba voces murmurando alrededor. Y en el grito de la selva, cada eco resonaba como un tambor de guerra. Era un desafío, un juego cuya victoria podría significar el inicio de su declive o su salvación. Entremezcladas en el caos, un destello de esperanza brilló, pero cada paso que daban estaba impregnado de la sombra de un futuro oscuro. Todo lo que creía saber sobre su familia, sobre su historia, estaba a punto de desvanecerse en un mar de confusión. De repente, una explosión sacudió la selva. La tierra tembló y con un último alarido de luz y sol, la verdadera naturaleza de cada uno comenzó a revelarse. ¿Qué significaría esto para ella? Podrían salvarse. Todo estaba en juego y el futuro que había imaginado se desmoronaba. Elena sintió cómo la energía oscura que les rodeaba comenzaba a desvanecerse. La luz de las gemelas brillaba con tal intensidad que el aire vibraba, y una calidez familiar se expandía a su alrededor, enfrentando la oscuridad que había amenazado con consumirlos. La figura sombría retrocedió, y el rostro de Nicolás reflejaba confusión y angustia. «Mamá, ayúdanos», gritaron Luz y Sol, unidas en su luz brillante, fijando su mirada en la madre de Elena, cuyas lágrimas caían por su rostro con la fuerza de un torrente. La verdadera fuerza de la familia no está en lo que se hereda, sino en cómo elegimos usar ese legado. Su madre habló con una serenidad que resonó en cada rincón del claro, y de repente, la calma cayó como un manto sobre todos. Con un movimiento de su mano, la guardiana de la selva comenzó a desatar el poder ancestral que unía al bosque. Una energía pura brotó, fusionándose con la luz de las gemelas y envolviendo a todos en un abrazo luminoso. Todos los secretos ancestrales, las traiciones y las sombras comenzaron a ceder ante la fuerza iluminadora de la esperanza. «Escucha, mi amor», dijo su madre dirigiéndose a Elena, «no somos solo sombras ni luces, somos la elección que hacemos, cada paso cuenta, tú puedes decidir salvarnos». La revelación sacudió a Elena. La oscuridad que había creído que la definía no era su destino, era solo una parte de la narrativa. Con el odio invadiendo a Nicolás, él también tenía el poder de elegir el amor y era hora de que entendiera. Elena lo miró, su voz suave pero firme. «Nicolás, no tienes que ser el villano de esta historia. Hay otra manera».
La luz de las gemelas parecía bailar en torno a ellos, mostrando posibilidades, esperanza. Nicolás se tambaleó, dándose cuenta de que la sombra había crecido y su monstruo interior ya no podía eclipsar el brillo de su pasado. Sus ojos se llenaron de lágrimas y finalmente dejó caer su guardia. No sé cómo sucedió, murmuró mirando a su madre, pero quiero volver a ser quien era. Sus palabras fueron como un rayo de luz en medio de la tormenta. La figura oscura empezó a desvanecerse, despojada de poder ante la posibilidad del cambio. Fue un triunfo sobre la desesperación. Un eco sentimental resonó en el aire mientras la selva se transformaba, mostrando su esencia vibrante. Al unísono, Luz y Sol levantaron las manos, y la energía pulso a su alrededor se convirtió en una luz blanca brillante que disipaba la oscuridad. Elena sintió que la explosión de luz reescribía su historia familiar, borrando las sombras con cada destello. Sus corazones latían en un solo ritmo y juntos aceptaron su destino. Una calma profunda se fue instalando en el aire. La figura oscura se desvaneció por completo, llevándose consigo la agonía acumulada de generaciones. La selva, antes aterradora, ahora pareció susurrar promesas de renovación. Elena miró a Nicolás y después a su madre, que sonreía con amor. Estamos juntas de nuevo. Nicolás asintió, y las gemelas, abrazadas entre sí, irradiaban felicidad pura. Era un nuevo comienzo, una venganza a la oscuridad que amenazó con dividirlos. El legado sería su guía, su fortaleza. Pero en el fondo había una chispa de incertidumbre. La verdad era compleja y aunque la oscuridad había sido apaciguada, sabía que aún había secretos por descubrir. Su historia apenas comenzaba. Antes de que pudieran abandonar el claro, un viento les trajo un susurro en el aire, como si la selva les advirtiera que las sombras nunca desaparecen del todo. Mientras salían, el brillo de luz y sol se apagó lentamente y la expectativa de lo que vendría les llenó el pecho de emoción. Ahora tú, querido lector, no puedes quedarte atrás. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Pulsa el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo que nos ayuda a crecer. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace tan impactante. Y lo más importante, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo y hacernos sentir que te importa. No esperes ni un segundo más.